Cristo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo bendito, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu fidelísima esposa. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos, te necesitamos. Jesús, te amo, ven y continúa con tu divina voluntad, pensando en nuestros pensamientos, mirando por nuestros ojos, escuchando por nuestros oídos, hablando por nuestra boca. Ven y continúa tú mismo haciendo todo lo que nosotros debemos hacer, orando en nuestras oraciones, para que nuestras almas unidas a tu voluntad te demos todo el amor y la adoración y la gloria que deberían darte todas las criaturas. Señor, te damos gracias por todo, y a nombre de todos te damos gracias por tu verdad, por tu misericordia, por tu providencia, por tu amor, por tu iglesia, por darnos esta gran herencia que es nuestra Madre María, y por querer darnos lo más grande que es el don de tu divina voluntad. Ayúdanos, Señor, a agradecerte con nuestras vidas, con nuestros actos, que nuestra vida se funda cada vez más en la tuya. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de estos hijitos tuyos. Tú los conoces su historia, conoces todo su ser porque tú los has hecho y los conoces desde la eternidad y los ves en todo su conjunto, desde lo que eran, lo que son y lo que serán. Por eso te pido, Señor, para todos y cada uno de ellos, la gracia de amarte, de conocerte y de obedecerte. Pido que les conceda las gracias que más están necesitando cada uno de ellos por medio de la Sagrada Familia de Nazaret. Concédeles ese don de la inmutabilidad, que cada vez se unan más a ti para que cada vez se parezcan más a ti. Y a todos concédenos esa gracia inmensa del conocerte cada día más. Y conociéndote más te amaremos más. A ti, Madre Santísima, te consagramos nuestra vida una vez más. Renovemos nuestra consagración a la Virgen a través de esta lección, o que pongamos esa intención divina de que a través de lo que vamos a escuchar, de sus palabras maternales, podamos disponernos a la obra que Dios a través de ella quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso, Madre Santísima, recibe nuestra consagración, recibe la entrega de nuestra voluntad humana especialmente, de nuestras familias, nuestro pasado, presente y futuro. Por eso te decimos: oh Señora mía, oh Madre María, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que somos todos vuestros, oh Madre de bondad, guardadnos y defendednos como hijos y posesión vuestra. Haznos dignos misioneros de la divina voluntad, haznos dignos apóstoles de la divina voluntad, haznos dignos de hablar de ti, de vivir en ti. Haznos dignos cada vez más de Dios. Para ello, lanza ese fuego, esa llama de amor de tu Inmaculado Corazón en nuestros corazones y consume y convierte en polvo y en cenizas todo lo que hay en nosotros aún de mundano, de todo lo que le pertenece aún al demonio, todo lo que nos aparta de Dios y de su reino. Pedimos que todo lo transformes en voluntad de Dios, que conociéndote a ti cada vez más, conozcamos también más al Señor, que como tú nos dispongamos totalmente a su fiat, a lo que Él quiere hacer en nosotros, que podamos ser como tú, un paraíso para el mismo Dios, en el cual Él pueda descansar, en el cual Él pueda glorificarse, en el cual Él pueda recibir ese amor, esa adoración y esa gloria. Pasa buscando en tantos corazones, pero que tan pocos le dan. En fin, Madre Santísima, ven a hacer tu obra, lo que tú quieres a través de estas palabras, a través de este libro de cielo que hoy nos recuerdas, que nos has dejado este gran don, este libro de oro como tú lo llamas. Podamos aprovecharlo al máximo, podamos hacer parte cada vez más de ese reino tan santo, para que, como tú misma dices en este libro, no siga desierto, sino que comience a estar lleno de hijos tuyos. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanitos, en vista de que se acerca ya el mes de mayo,
y estamos precisamente en esta etapa como de introducción al reino de la divina voluntad, estos conocimientos, y como estamos como dando unas charlas especialmente para nuevos y para los que están por misericordia y voluntad de Dios dando estos primeros pasos en entrar en este mar de la divina voluntad, que es entrar a descubrir a Dios de una manera más plena y más profunda como Él tanto lo anhela. Nos cae muy bien hacer esta lección donde vamos a escuchar ese llamado maternal que la Virgen nos hace, especialmente a través del libro que se llama La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Como yo lo he dicho varias veces, lo he enseñado, lo repito, de todo ese edificio, de toda esa construcción, digámoslo así, que son los libros de cielo, toda esa doctrina de la divina voluntad, los dos como pilares o las bases fundamentales son el libro de las horas de la pasión y este libro de la Virgen María, que precisamente ya lo dictó de manera especial para el mes de mayo. Es un libro que tiene 31 lecciones, una lección para cada día. Cada lección tiene una práctica y tiene una jaculatoria y una oración. Este libro es la Virgen misma contándonos su vida, pero como es en la divina voluntad, son actos, o sea, hagamos de cuenta que es como si tanto en las horas de la pasión como en el libro de la Virgen, en el de las horas de la pasión está como condensado, como si fuera un cofre en el que están contenidos y encerrados todos los méritos de la pasión de Cristo, y no sus méritos, sino la pasión misma de Cristo está ahí encerrada. Y cada vez que yo abro ese libro y lo empiezo a hacer, no solo a leer, sino a hacer esos actos que hay ahí junto con Jesús en sus mismas intenciones divinas, es como si yo sacara la pasión de Cristo y la pusiera en acto, o sea, se convierte en vida, en ese eterno presente de Dios. Porque recordemos que toda la vida del Señor y de la Virgen, como fueron vividas en ese ámbito de la divina voluntad, podríamos decir que son vidas que están ahí, eternas, fijas en Dios. Cada acto de Jesús y de María son soles, pero no soles como una lucecita de bengala, como una luz artificial de una pólvora que se extingue, que solo dura como un fogonazo, sino que como son actos divinos y eternos, son soles. O sea, cuando se habla de esos actos divinos, de esos soles, ya entendámoslo y creámoslo, que son así, o sea, como eternos, como estrellas de una luz que permanece en Dios, o sea, en Dios todo es eterno, de Él no pueden salir, o sea, todo lo que sale de Él es eterno, y lo que entra en Él también permanece en Él es eterno, pero nada puede entrar en Dios que no haya salido de Él mismo. Por eso el que vive en la divina voluntad le ofrece a Dios sus mismas cosas, o es Dios mismo el que vive en el alma. Todo eso lo vamos a ir comprendiendo en ese proceso, pero sobre todo, no digo en el proceso de esta charla, sino en el proceso de la vida de cada uno de ustedes con Jesús, en ese proceso de estar conociendo a Jesús, de estarlo escuchando, de empezar a leer estos libros de cielo, en ese proceso de dejarle a Él que haga en mí lo que Él quiere. Entonces, como les digo, el libro de las horas de la pasión es eso, hagamos de cuenta un cofre donde está la pasión de Cristo, y este de la Virgen, del que vamos a hablar hoy, es un cofre también donde está como encerrada la vida de ella. Entonces, cuando yo empiezo a leerlo y a vivir y a hacer lo que ella me va pidiendo en ese libro, empiezo yo a recibir esa herencia que ella me dejó con su vida. Imagínense eso, nada más y nada menos, tan grande. Entonces, tanto Jesús y María como papás nuestros, a fuerza de mucho amor y dolor, o sea, les ha tocado durísimo, ya ustedes saben algo, sabemos algo de lo que les tocó, porque como les he dicho, todo en Dios son como mares, de los cuales nosotros hasta ahora hemos visto a las olas, o sea, como la superficie nomás, pero hasta ahora estamos empezando a penetrar en esos mares. Entonces, si tú quieres penetrar en ese mar, que es la vida de la Virgen, lee este libro. Si tú quieres comenzar a descubrir a Dios, porque como lo profetizó San Luis María de Montfort, y es muy lógico, también San Alfonso de María de Ligorio, el conocimiento de la Virgen, que es algo para los últimos tiempos, se convierte en un camino para conocer a Dios, se convierte en una forma de conocer a Dios
muy perfecta, porque ella es el camino más corto, más fácil, más perfecto y más seguro para llegar a Dios, para llegar a esa transformación en Dios. Es decir, este libro no es cualquier cosa, es algo muy serio, muy importante que tenemos que aprovechar. Yo, por ejemplo, personalmente lo he leído varias veces, o sea, le he dado la vuelta varias veces. No se debe leer solo en mayo, pero es muy hermoso y muy especial leer en mayo, porque para eso está hecho. Pero como son verdades eternas y es una vida divina y la vida de la Reina del Cielo nada más y nada menos, pues yo lo puedo leer en cualquier momento de la vida, igual me va a hacer muy bien. Entonces vamos a escuchar a la misma Virgen qué nos dice ella de este libro y cuál es ese llamado que nos hace. Entonces dice: hija queridísima, siento la irresistible necesidad de descender del cielo para hacerte ver mis visitas maternas. Si tú me aseguras tu amor filial y tu fidelidad, yo permaneceré siempre contigo en tu alma para hacerte de maestra, modelo, ejemplo y madre tiernísima. Entonces, ¿qué nos está diciendo ella? No se queda en palabras, no se queda en una novela, ay, tan bonito que habla la Virgen, leí ya. No, ella quiere hacer vida con nosotros y que en la vida real, en la vida cotidiana, yo perciba que ella es mi madre, tiernísima, o sea, que está pendiente de recoger mis actos, de todas mis necesidades. Yo no sé si a ustedes, a mí muchas veces ella o Dios, la providencia divina, me ha dado muestras a través de la Virgen de que ella está pendiente hasta de las necesidades más pequeñas. Y cuando hablamos pues de las necesidades más pequeñas, pues son eso, las cosas, la añadidura, ¿no? Lo material también, porque como mamá quiere que sus hijos estén bien. Entonces, si el amor de las madres terrenales, que son pecadoras, imperfectas, llenas de miserias, es tan hermoso y tan grande y tan fuerte, y las madres pues nos dan, hoy en día con esta crisis tan bárbara en la que estamos por el modernismo y por el pecado y por todo este proceso de degradación que el demonio ha ido llevando a la humanidad, hasta las madres ya muchas han dejado de serlo o se han vuelto malas madres, abandonan a sus hijos, o sea, el egoísmo impera mucho en el mundo, ¿no? Entonces ya hay, muchas, ¿no? Muchas mujeres no quieren ejercer su maternidad, entonces matan a sus hijitos. Pero lo normal es que ya estamos en un mundo que no es normal, de locos, de gente muy enferma. Pero en un mundo normal, el amor de la mamá siempre había sido eso, de un modelo de entrega, de sacrificio, de fidelidad, de que ama a sus hijos en todas circunstancias, como un amor incondicional, o sea, no le pone condiciones, ay, si yo te amo, si tú me llegas temprano, yo te amo, si tú te portas bien, no. Una mamá, incluso cuando a su hijo es más calavera, como se dice, ¿no? Un hijo más malo, más necio, más terco, más infiel, que la hace sufrir muchísimo, parece que antes más aman a esos hijos calavera. Entonces, ¿qué diremos de la Virgen? Que es impresionante esa afirmación, y no la digo yo, la dice San Luis María de Montfort, la dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que la Virgen María es por gracia lo que Dios es por naturaleza. Mediten en esa frase, es impresionante eso, porque ¿qué quiere decir? Que la Virgen María es divina, o sea, que ella es como Dios, por gracia, o sea, por reflejo. Al decir que es como Dios, ¿por qué? Porque poseía desde que nació el don de la divina voluntad. Es por eso más que todo, que hasta ahora el Señor en su pedagogía está dándonos a conocer esto a la luz de los libros de cielo. No es solo por su inmaculada concepción, no es solo, digamos, por su fe, a toda prueba, por su fidelidad, sino sobre todo y ante todo porque ella vivió en la divina voluntad, o sea, vivió con su voluntad humana sometida, con su voluntad humana vivió con ella como si no la tuviera, como ella misma nos lo explica en este libro, como si no la tuviera, o sea, vivió totalmente cada acto de ella. En cada acto, explica ya en este libro, le daba muerte a la voluntad humana, a su propia voluntad. Hizo el sacrificio más grande y más perfecto que jamás cualquiera pudo hacer. Por eso es la reina de los mártires, porque el martirio de ella consistió precisamente en eso, en vivir con su voluntad humana,
como si no la tuviera. O sea, en cada respiro, en cada acto, ella le daba vida, era a la voluntad de Dios. Entonces, si ella quiere en nuestra vida práctica, no en teoría, no de una manera intelectual, no de una manera sentimental, como a veces nos quedamos sino es en conceptos y en teorías, nos quedamos en emociones y en sensaciones. Pero ella lo que quiere es que seamos, o sea, que la tengamos como maestra en la vida real, como modelo, como ejemplo, como madre tiernísima. Ahí está ella, o sea, digamos, de parte de Dios, de parte del cielo, de parte de la Virgen, ya está todo dado, ellos ya lo han hecho todo, ya está la herencia ahí, ya están esos tesoros ahí, como les decía ahora a través de esos libros, están ahí esos cofres llenos de tesoros para el que quiera ir a coger. Ese es un ejemplo que yo pongo, ¿no? El libro de las Horas de la Pasión, un cofre donde está encerrada la pasión de Cristo, imagínense. Entonces no es un baulito, un cofrecito pequeñito, es inmenso. Lo mismo de la Virgen María. O sea, para que puedan contener estos tesoros, tienen que tener una dimensión muy grande. ¿Y cuál es esa dimensión? Pues la de las verdades que hay ahí contenidas, o sea, una dimensión infinita. Ya están ahí esos tesoros, ya están ahí esa herencia que nuestros papás, bueno, como decía ahora, repito, a fuerza de mucho amor y dolor, ahí nos la han conquistado, nos la han ganado, han comprado para nosotros, ¿sí? Ese reino, ahí está. Pero falta nuestra parte, falta nuestra entrega, falta nuestro sí, falta nuestra disposición, nuestra obediencia, en fin, o sea, faltamos nosotros, falta nuestra parte. Y así ustedes se pueden, como lo que está pasando ahora al interior de la Iglesia Católica, ahí podemos ver nosotros eso, que de parte de los hombres, nada, o sea, maldad, miseria, ofensa, sacrilegio, apostasía, estupidez, lo mismo que en la pasión de Cristo, ¿no? De parte de los hombres, ¿qué? Traición, un juicio injusto, negación, cobardía, crueldad, ceguera, estupidez, o sea, eso es el hombre sin Dios. Pero de parte de Dios, ¿qué? Todo, amor, perfección, santidad, virtud, fidelidad. Entonces lo mismo ahora, a uno va a la misa y eso, de parte de nosotros, es que por eso uno nunca tiene que poner la mirada en el hombre, tiene que poner la mirada en Dios, que por eso ha perjudicado muchísimo la fe. Es un comentario, un paréntesis que hago ahí porque luego hablaremos de eso. Yo ya he hablado en el canal varias veces de ese tema, porque si no pues me desviaría del tema de hoy. Pero el cambio litúrgico, el cambio de la misa tradicional a la moderna ayudó muchísimo a que la gente perdiera, o sea, como a que ponga la mirada más es en el hombre, no en Dios. Porque claro, como dice esa frase, desde que se le dio la vuelta al cura cambió todo. Cambió todo, ¿por qué? Porque no era esa dimensión de la fe, de lo trascendente, de lo divino, de lo sagrado, sino todo aquí reducido al plano de lo inmanente, de lo material, de lo que podemos percibir con los sentidos. Entonces no poner nunca la mirada en el hombre, porque de parte del hombre es eso, uno va a la misa y ¿qué hay de parte de los hombres? Distracción, una misa de pronto mal celebrada, esperando por el sacerdote, o en infidelidad, o con las manos llenas de fango, como dice en el libro de las Horas de la Pasión. Sí, de parte del hombre eso, hubo una voluntad humana que es ciega, que es rebelde, que tiende al materialismo, a la nada, a la distracción, a la estupidez. Pero de parte de Dios, ¿qué? Siempre haciendo Él todo, ya Él lo hace todo, la perfección. Porque precisamente el valor de la misa es infinito. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a ver el actuar del hombre, qué hacemos o qué no hacemos o cómo lo hacemos, sino el actuar de Cristo, lo que Cristo hace por la humanidad ante el Padre. Eso es, por eso es una oración tan grande y poderosa e infinita, porque es la oración y la acción de Cristo, no es la del hombre. Entonces, bueno, ¿qué nos dice más la Virgen aquí en este llamado? Dice, sabes, con mis mismas manos te traigo en don este libro, te lo ofrezco con ternura maternal, para que tú leyéndolo aprendas a vivir de cielo y no más de tierra. Entonces ella no, como decía yo en algún momento, ni Dios ni la Virgen antojan o mienten o engañan, ¿sí? Como hacemos los hombres, como hace este mundo, ¿no? Que ofrece cosas que quiere dar es lo contrario, como hace el demonio. Ofrece felicidad para robarnos la felicidad verdadera.
ofrece vida para darnos es muerte, y todo así, ¿no? Entonces no, si ella nos ofrece que nos puede enseñar a vivir de cielo, es porque es verdad. O sea, vivir de cielo estando en la tierra, ¿sí? No nos está queriendo decir que ya nos va a llevar para el cielo, no entendamos, nos está diciendo que quiere enseñarnos a vivir de cielo aún estando en la tierra, y a través de este libro, hacerlo a través de este libro. Yo vengo para invitarte a entrar en el reino de tu mamá, o sea, en el reino de la divina voluntad, y llamo a la puerta de tu corazón para que tú me abras. También en los libros de cielo está el llamado de Jesús, el llamado de Luisa y el llamado de la Virgen, que son más largos y ojalá los lean. Yo tengo una página en internet donde están esos llamados, se llama Llamados Divinos. La página se llama bendivinavoluntad.wix con W y X. Venga, las escribo acá de una vez porque después se me olvida. Es Ben Divina Voluntad. Ahí la escribí para los que pueden mirar ahí en el chat. Hay un enlace ahí en esa página que los envía a la página, a otra página donde están todos los libros de cielo para los que no los han podido comprar. Ahí se pueden descargar y se pueden ir leyendo en un computador, en un celular, o se pueden, ojalá, imprimir. Pero pues sale más costoso, creo, que comprarlos. Es importante eso, que tengan los libros, ojalá así en físico. Pero como les digo, repito, para comenzar, como pilares, como columnas de toda esa construcción tan grande, las horas de la pasión y este libro de la Virgen. Una persona que viva, que lea estos libros meditándolos y tratando de vivirlos y de comprender lo que hay en ellos, aprende a vivir en la divina voluntad, aún sin haber leído todos los otros 36 volúmenes. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice: en mi divina voluntad no hay ni llaves, ni caminos, ni puertas, basta que el alma lo quiera. Pero entonces hay grados, y esos grados tienen que ver con los conocimientos. Seguramente varios de ustedes ya viven en la divina voluntad. Es más, es que el Señor lo explica, todas las criaturas vivimos en su voluntad, ¿sí? Pero entonces hay muchos grados y muchas maneras de vivir en ella. Digamos, los mundanos, la gente mala, viven en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es que la voluntad de Dios es la que mueve todo. Pero viven como eso, como un hijo que vive en la casa de su papá para ofenderlo, le roba las cosas, nunca le da un gracias, nunca va y lo visita, entonces vives ahí para hacerlo sufrir. En cambio, qué distinto un hijo que vive en la casa de su papá y está pendiente de él, o sea, un hijo bueno, no solo bueno, sino es un amante que está a toda hora como queriendo complacer a ese papá. Entonces, claro, es muy diferente, los dos viven en la casa, pero uno vive como enemigo y el otro como hijo, y así pasa en la humanidad. Entonces, si todos vivimos en la voluntad de Dios, pero hay maneras y grados de vivir en ella. La que el Señor nos quiere enseñar aquí es a vivir en ella de manera consciente y de manera amorosa, de manera como hijos. Recuérdense lo que les explicaba, ¿no? Que la meta de todo es formar los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Porque ahora hay mucho farsante que dice que es hijo de Dios y vives como enemigo de Él. Y precisamente a la luz de estas verdades que la Virgen nos dicta en este libro de ella, dictado directamente por ella nos va a enseñar eso, a vivir en la divina voluntad. Por eso estas lecciones muy importantes, así comenzando, porque es ella la que me va a llevar, la que me va enseñando, la que me va explicando desde dentro, ¿sí? La que me va alcanzando esas gracias que voy a necesitar o necesito en este camino. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que es la Virgen María la que le da a uno como la gracia de tomarse en serio a Dios, ¿sí? De un consagrarse a Dios, de un entender que Dios debe ser el centro de la vida de uno, que es lo que ha logrado el demonio a través de ciertos filósofos en todo este proceso pedagógico maligno de cambiarnos la mentalidad, de la mentalidad que llegó a adquirir, o digamos a formarse en la Edad Media con la acción de Cristo en la Iglesia, ¿sí? Con la civilización cristiana, que gracias a la civilización cristiana es que, por ejemplo, Europa llegó a ser lo que fue, no lo que es ahora, sino lo que fue en la Edad Media, que es la cuna de la civilización.
por el cristianismo. Yo vengo para invitarte a entrar en el reino de tu mamá, o sea, en el reino de la divina voluntad, y llamo a la puerta de tu corazón para que tú me abras. Entonces, ¿cómo será ese reino? Del que ella es la reina, del que Jesús es el rey. ¿Será que es un reino como gaseoso, como ficticio, de una película de ciencia ficción, como una utopía, una cosa que como que tal vez nunca va a venir, o es por allá en el octavo cielo? Pero no, resulta que ese reino está ahí, está aquí, el Señor lo dijo, está dentro de ustedes. Y es un reino tan real que es que la divina voluntad es la realidad. Que yo por ahí, en ese nuevo canal que hice, estos días voy a subir un video como explicando por qué hoy en día, por qué el demonio o el mundo nos quieren sacar de la realidad. ¿Por qué nos quieren sacar de la realidad? Como para que vivamos en una ilusión, porque es muy importante que nosotros entendamos eso. Como todo el tiempo estamos como en la tentación de vivir de ilusiones, de mentiras, o de vivir de una realidad recortada, de vivir de una parte de la realidad. Por ejemplo, lo material, lo que nosotros percibimos con los sentidos, es una parte de la realidad, pero el 95% no lo percibimos con los sentidos de esa realidad. Entonces el que no tiene fe y el que no es espiritual vive en una ilusión, prácticamente en una mentira, o vive en un pequeñísimo porcentaje de esa realidad. Entonces su vida es como una vida en chiquitico, una vida desperdiciada. Entonces miren cómo Jesús y la Virgen, ellos se abajan a golpearnos, como a pedirnos permiso, y casi suplicándonos, casi llorando, casi pidiendo, como si nos pidieran limosna, como pidiéndonos como limosna un poco de amor, como pidiéndoles como si necesitaran, como un gran tesoro, nuestra voluntad. Eso es lo que ellos más nos piden, ¿sí? Por eso la Virgen pide tanto la consagración a ella y a su Inmaculado Corazón, ¿sí? ¿Por qué nos pide tanto la Virgen es la consagración? Porque quiere o necesita ese sí para poder entrar a actuar. Mientras tanto la puerta está cerrada. Tal vez ustedes no me lo han escuchado aquí los nuevos, pero los que me llevan escuchando ya hace tiempo, sí, algo que repito mucho es eso. Dios puede todo, pero si el hombre no quiere, Dios no puede. O sea, Él es el Todopoderoso, pero cuando llega el hombre, y eso lo explica Jesús en los libros de cielo, Él allá en el universo, con una sola palabra puede crear un mundo. Pero cuando Él llega al hombre, como que queda limitado por ese misterio de la libertad que Él nos dio. Por eso el Señor dice en el Apocalipsis, ¿no? Llamo a la puerta de tu corazón. Si alguno me abre, entro. O sea que si no le abrimos, ¿qué? No entra. Entonces Dios no es como el demonio, que el demonio sí, por cualquier rendijita que uno le abra, se mete como un ladrón, y ya sabemos a qué viene él, ¿no? Como dice San Pablo, a matar, a robar y destruir, y a dividir, a envenenar, a engañar, a estafarnos. Pero el Señor, si Él quiere entrar por la puerta principal, por la puerta del corazón, Él no se impone ni se mete por las rendijas. Quiere que le abramos de una manera consciente, de una manera libre. Lo mismo la Virgen. Entonces cada uno tiene que ver eso, hasta donde yo de verdad le he abierto. Como que somos a veces como que le abrimos al Señor, pero le decimos, bueno, Señor, entra a este castillo, a esta casa mía que es mi alma, pero hasta aquí, o sea, aquí en esta otra parte no te dejo entrar. No, el Señor es el dueño, que Él entre. Por ejemplo, cuando comulguemos, pongamos esa intención divina de que el Señor, ya que está dentro de nosotros, aprovechemos esos instantes, esos minutos que Él está ahí realmente presente, para que haga las cosas que solo Él puede hacer, saque lo que estorba, nos dé lo que nos hace falta, que me destruya todo lo que es indigno de Él, todo lo que no es voluntad divina. Él formará este libro es de oro, hija mía. Él formará tu fortuna espiritual, tu felicidad incluso terrena. O sea, es muy valioso, de un oro espiritual, eterno. Ella no exagera, ni miente, ni es una estafa, es verdad lo que ella nos dice ahí. Esas verdades, esa vida de ella, quiere dársenos como fortuna, o sea, nuestra, que la poseamos, Por ejemplo, a la luz de este libro, uno entiende la belleza que fue la infancia de ella, y toda su vida, pero desde su infancia
ya estaba haciendo actos divinos. Por ejemplo, a mí me ha servido mucho este libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad para conocerla un grado más de lo, digamos, de lo del común de los católicos. Para qué ni hablar de los protestantes o de los que están fuera de la iglesia, del mundo en general. Pero hablando de los católicos, la mayoría no la conocemos. Entonces nos quedamos con una visión muy humana, muy terrena, muy recortada de ella y por lo tanto de Dios mismo. En cambio, si yo conozco más profundamente a la Virgen, eso me va dando una dimensión de lo que Dios es realmente, de cómo actúa Él realmente y de lo que puede hacer en mí. ¿Sí? A la luz de este libro yo he podido entender que lo mismo que Dios hizo en la Virgen, lo quiere repetir en mí, imagínense, nada más y nada menos, y en todo, y eso lo vuelvo y lo repito porque yo ya lo he dicho varias veces, pongámosle lógica. Lógicamente Dios quisiera que en la tierra hubieran otras almas que se parecieran a la Virgen, lógico, no que se parezcan a demonios. ¿Por qué que se parezcan a la Virgen? O sea, que lo amen con ese amor. Y Él pide en los libros de cielo eso, que el alma le sea como una mamá a Él. Y Él explica qué significa ser mamá para Jesús. ¿Qué significa ser mamá? Pues que está pendiente, que cuida, que calienta, que alimenta. Y el Dios que nosotros tenemos es así, para que lo vayamos conociendo. Es un Dios que se alimenta de amor. Por eso nos hizo. Porque quiere que nosotros lo alimentemos con nuestro pequeño amor y con su mismo amor. ¿Se entienden eso? O sea, Dios se alimenta de amor, eso es muy importante entenderlo. Alguien por ahí dirá, no, Dios no necesita nada, Dios no necesita, Él es como si fuera autosuficiente, Él se basta a sí mismo. Entonces vuelvo y explico eso. En su ser, o sea, eso se llama ontológicamente hablando, o sea, el ser de Dios no necesita de criaturas para Él seguir siendo Dios, además porque Él es la fuente misma de la vida, por lo tanto nada ni nadie puede como que Él entre en un proceso de deterioro, de irse como envejeciendo hasta que muera, no, o sea, Él es la fuente de la vida. Pero Él necesita el amor de la criatura en el sentido de que el amor con amor se paga. ¿Sí? Un ejemplo para que entendamos eso. Imagínense un papá que es riquísimo, que es un rey, que es dueño de países enteros, o sea, súper rico, y tiene muchísimos hijos. Y resulta que de esos hijos, el ejemplo que pone ahora en la casa, hay unos que se fueron y nunca volvieron. Otros que viven ahí con él, pero como el hijo de la parábola del hijo pródigo, hay como de mala gana, pero hay otros que son buenos hijos. Entonces, ¿qué pasa con esos hijos que se van y que no le corresponden, ¿sí? Que no lo aman, que no están con él de verdad, ¿sí? Que no les preocupa para nada quién es él? Él sigue siendo rico y sigue siendo el rey, ¿sí? Entonces, ¿qué diríamos ahí? ¿Será que él necesita el amor de esos hijos? En cierta forma sí, no para vivir, sino por amor, por el misterio del amor. Entonces, ¿qué explica el Señor en los libros de cielo? Que Él, en su libertad, porque Dios es libre, por eso uno no puede dar lo que no tiene, o sea, lo que Dios nos ha dado es porque Él lo posee en grado infinito. Si Él pudo crear una criatura como el ser humano, que es inteligente, obviamente es porque Dios es infinitamente inteligente. Y así de todos los demás atributos y cosas hermosas que le ha dado al ser humano, es porque Dios las posee de manera infinita. ¿Sí? Como si fueran mares, Él tiene mares y al hombre le dan algunas goticas de esos mares. Entonces, allá, para resumir eso, Dios ha querido necesitar el pequeño amor de la criatura. Escuchen eso yo lo repito mucho porque cuando yo leí eso lo entendí y me pareció hermosísimo, profundísimo, como que me conmovió. Y me lleva a amar más a ese Dios que es tan hermoso como tan tierno, que ha querido necesitar nuestro pequeño amor. Y por eso el primer mandamiento es amarlo a Él. ¿Y de qué manera tan seria lo pide? Lean ustedes en el Antiguo Testamento, lean ustedes el libro del Deuteronomio, cuando Él dice, me amarás con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Entonces, si Dios no necesitara ese amor, no lo pediría, ni sería ese el primer mandamiento.
Entonces vuelvo y repito, ¿por qué lo necesita? Porque así lo ha querido. Miren ese misterio tan hermoso y tan impresionante. O sea, un Dios que lo tiene todo, que no necesitaba crearnos, pero que en ese infinito misterio de su querer, de su fiat, de su voluntad divina, que es lo que estamos descubriendo, quiso eso. Quiso pequeñas criaturas que le dieran como de alimento sus pequeños actos, con amor. Por ejemplo, cuando Jesús dice tengo sed en la cruz, tiene muchos significados. Ese tengo sed de él, el sitio, en latín se dice sitio, que era el lema de la madre Laura Montoya. Acuérdense que ya acá en el escudo se puso esa frase como que le quemaba el corazón, sitio, porque lo que la movió a ella a hacer todo lo que hizo era calmar la sed de Jesús, calmar la sed de un Dios que quiere ser conocido, que quiere ser amado. Y esa es la sed de la Virgen. ¿Por qué la Virgen nos está llamando y nos escogió para vivir en la divina voluntad? Para calmar la sed de Jesús. Entonces, uno de los grandes significados que tiene ese sitio, ese tengo sed de Jesús, es tengo sed de ser amado. Tengo sed de amor, tengo sed de tus actos. En el libro de las Horas de la Pasión, Luisa dice eso. Quisiera convertir mi corazón licuefacto, o sea, como en un líquido, para que tú lo tomes, para calmar tu sed. O sea, como bébeme, bebe mis afectos, mis deseos son para ti. Y con los libros de la Divina Voluntad es hermosísimo cómo entiende uno cómo a través de mis actos yo puedo eso, puedo darle alimento al mismo Dios. Imagínense esa belleza tan grande. Y entonces él le muestra, por ejemplo, un día a Luisa eso, que de sus latidos estaba ahí acostadita en su camita, o sea, externamente en el mundo material, en la dimensión de lo corporal, no estaba haciendo nada extraordinario. Incluso su vida era supremamente aburrida, digámoslo así, humanamente hablando, desde afuera, de cómo lo vería la gente. Una señora ahí encerrada en un cuartico cosiendo todo el día y rezando todo el día. No podía caminar, no podía salir, no comía. En un cuartico donde no tenía televisor, ni internet, ni celular para escuchar cositas, ¿no? Lo único que tenía ella era el crucifijo al frente. Y una imagencita del Niño Dios también, y bueno, por ahí me imagino que uno que otro librito, sus cositas para coser, o sea, una vida supremamente simple en esa dimensión de lo temporal. Pero por dentro, en la dimensión del alma, una vida inmensa, riquísima, envidiable. Imagínense ver al Señor real, o sea, verlo, hablar con Él, como una esposa con su esposo. Entonces él un día le muestra eso, que de sus latidos, de sus respiros, del movimiento de sus manos mientras escribía o cosía, del circular de su sangre, de todos sus actos, se transformaban como en bolitas de luz, como en solecitos, y veía que Jesús se los comía. Eso es vivir en la divina voluntad, hermanos, para que vean la belleza de lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Una vida no solo con de una dignidad de cielo, eso es vida de cielo. Y así era la vida de la Virgen María. O sea, imaginémonos la vida de la Virgen así, que ella por donde iba caminando habían legiones de ángeles, recogiendo sus pasos, sus latidos, sus respiros, llevándoselos a la Santísima Trinidad, que no se desperdiciara nada. Por eso es que el Evangelio es de mucha profundidad. Nosotros no lo hemos entendido. Cuando el Señor dice que nada se desperdicie, mediten en esa frase. En Dios no existe el desperdicio se lo inventó el ser humano. La basura se la inventó el ser humano. Miren, por ejemplo, en la naturaleza. Las cosas que Dios hace, no existe la basura. Porque si yo me como una fruta, la cáscara es basura. No, es un abono, es vida, o sea, se convierte en tierra, todo es útil en Dios. Cuando dice él esa frase, que nada se desperdicie, cuando multiplica los panes y los peces, ¿sí? Acuérdense. Y recogieron 12 cestos llenos de panes, de lo que supuestamente sobraba. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con eso? Nuestra vida en Dios, nada se va a desperdiciar. Esa persona que vive en la divina voluntad, nada se desperdicia. Qué hermosura, imagínense eso, que mi vida sea útil para el cielo, o sea, que mi vida sea útil, sea fecunda, sea eficaz para los planes de todo un Dios con toda la humanidad.
que mi vida se convierta en algo útil para la humanidad de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Porque todo lo que entra en la divina voluntad, al entrar en ese eterno presente de Dios, Dios lo puede utilizar y administrar como Él quiera, en el pasado, en el presente o en el futuro. Imagínense esa belleza. Entonces eso, imaginémonos, a la luz de este libro podemos ir conociendo a la Virgen en su justa dimensión. Ella, por ejemplo, por donde caminaba, toda la creación le rendía honor y la reconocía por su reina, y era como si le pidieran órdenes a ella, o sea, como si todo dependiera de ella. Una vida grande, o sea, en su alma ya, y además ella sabía todo, tenía el uso de la razón, como Adán, por eso es la nueva Eva, como Adán y Eva antes del pecado. Entonces, ella tenía el uso de la razón desde el instante de su concepción. Entonces son cosas tan grandes que uno no alcanza ni a imaginar. Entonces, ella sabía toda la historia o sea, el Señor le reveló sus secretos. Aquí en este libro ya nos enseña eso también, cómo Dios la llamaba su secretaria, porque le revelaba sus secretos. ¿Qué secretos? Toda la historia de amor y de dolor de la divina voluntad. Es decir, la Santísima Virgen María, lo dice también el Señor, y lo han dicho algunos santos, o sea, tenía con los conocimientos, eso lo escuchaba también en el libro que se llama La mística ciudad de Dios. En muchos libros místicos serios, como son verdad, o sea, son inspirados por Dios, pues hay una unidad, no se contradicen, ni contradicen obviamente la Biblia. Entonces decía que ella, que los conocimientos que Dios le dio a ella en esa ciencia infusa, porque en ella no había pecado y reinaba la divina voluntad. Al reinar en ella la divina voluntad, ¿qué quiere decir? Que ella no iba a querer nada distinto a lo que Dios quería. Por lo tanto, Dios la podía enriquecer tanto porque ella no iba a desperdiciar nada. Porque nada le iba a hacer daño, nada la iba a volver más soberbia o más prepotente o a dominar a los demás. Si ella hubiera querido dominar a los hombres y manipularlos y hacer con ellos lo que quisiera, lo hubiera podido hacer, por todo el poder y el conocimiento que tenía, pero como en ella gobernaba la divina voluntad, entonces digámoslo así, era digna de la confianza de Dios. Dios podía confiar en ella, confiar tanto en ella que se encarnó en ella, o sea, pudo descender a vivir en ella. Como nos gobierna la voluntad humana, entonces podríamos decir que Dios no puede confiar en nosotros. No puede confiar en nosotros plenamente, o en algunos un poquito más, en otros no, pero por eso Él quiere formarnos para que tengamos una madurez espiritual, y sobre todo la madurez espiritual consiste en eso, que yo muera mi voluntad humana para vivir en la divina. Escuchen esto tan importante, miren ustedes lo que pasa en el mundo, en la sociedad que adolece, mejor dicho, de todo. Una sociedad que se quedó en la adolescencia muchas veces. ¿Qué pasa con los adolescentes? Ya a todos nos pasó. Es una época en que uno como que quiere reafirmar su voluntad, hacer su voluntad, defender su voluntad. O sea, como si yo dijera, yo soy libre, yo soy el dueño de mi vida. Entonces viene ese espíritu de rebeldía, de no obedecer, ¿sí? De querer salirse con la suya, de querer llegar a la hora que uno le dé la gana, o eso, como consolidar mi voluntad, ¿sí? O sea, como que yo soy alguien y tengo que mostrar que yo quiero ser libre, y entonces que a mí no me manden, que a mí no me pongan ni órdenes ni leyes, y así es el mundo, ¿no? No se quiere autoridad, no se quiere moral, no se quiere juicio, no se quiere, por eso no se quiere el Dios verdadero, porque Él tiene sus leyes, tiene su orden. Y es un Dios fuerte, y es un Dios que maneja un equilibrio perfecto. Entonces no puede ser un Dios alcahueta y estúpido al que yo puedo manipular, como el que muchos quisieran, y por eso hacen dioses falsos según su mediocridad de vida. Entonces acomodan un Dios a su estilo, que lo mismo han hecho hasta con el Dios verdadero. Entonces se crean unas nociones falsas de Cristo, un Jesús a mi medida, un Jesús que es mi parcerito al que yo lo llamo y está conmigo cuando yo quiero y cuando no, pero para él todo es amor, ¿no? Y como está confirmando este falso profeta a los que tienen todas estas desviaciones sexuales y todo eso, prácticamente les da a entender que la que tiene que cambiar es la iglesia, ellos no, a ellos los deja tal como están. Tenaz eso, ¿no? O sea, todos
sigan viviendo de la manera que quieran, porque Dios te ama así, ¿no? Tú no tienes que cambiar nada. Eso Él se lo ha dicho varias veces a varios por ahí, hasta travestis les ha dicho eso. Tú no tienes que cambiar nada. Le decía a una mujer disfrazada de hombre, que se hace llamar Diego, le decía, tú no tienes que cambiar, si alguien te quiere como le decía, como correr a ti, como que te quiere, precisamente, ¿a qué va ahí? Al que tiene un sentido moral, alguien que está pensando en la salvación de las almas, alguien que venga prácticamente, al que alguien te va a decir que eso es pecado como tú vives, o que si sigues así te vas a condenar. Él es el que te tiene que ir, Él es el que tiene que cambiar, prácticamente le dio a entender, ¿sí? Entonces, si viene, digamos, alguien que lucha por la santidad a decirle a una persona con una desviación, con una enfermedad de estas, a decirle, oye, en la Biblia dice tal y tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia es claro, dice, los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Ah, no, el que tiene que cambiar es Él. Entonces, el que tiene que cambiar es San Pablo, Dios, la Biblia, para alcahuetear toda esta mentira, toda esta cultura de la muerte, que quiere es eso, intoxicar al hombre hasta matarlo, para que después se condene su alma, además, porque en el fondo es eso lo que busca. No, el Dios que tiene que cambiar son ellos, ¿sí? El que tendría que cambiar es este Señor, no la iglesia. La verdad no puede cambiar, Dios no puede cambiar. Pero entonces ahí a lo que estaba diciendo es eso, o sea, nosotros por falta de ese conocimiento de Dios y de la Virgen, entonces todo lo vemos en un plano muy humano, muy acomodado, manipulado por el modernismo en el que todos hemos crecido. Y este libro entonces nos viene a ayudar a eso también, entender, oye, es que las cosas no son como nosotros hemos pensado, como nos las han estado vendiendo a través de las peliculitas o a través de interpretaciones muy humanas. Además que también algunos más, otros menos, tenemos influencia, o en la iglesia ha habido desde hace años mucha influencia protestante, ¿sí? Y la influencia protestante está ahí, en que muchos dentro de yo he escuchado católicos, ¿no? Supuestos católicos, no, yo soy muy cristocéntrico, queriendo decir, claro, todos tenemos que ser cristocéntricos, pero es que el que se consagra a la Virgen, el que es mariano, más cristocéntrico se vuelve, porque la misión de ella precisamente es transformarnos en Jesús, que nos tomemos a Jesús muy en serio, tan en serio que le consagremos toda nuestra vida. Y dentro de las cosas que yo les digo por propia experiencia, de lo que alcanza ella, la Santísima Virgen, es eso, la constancia, la perseverancia en la fe, en ese tomarse a Dios en serio. Entonces, en cambio, miren ustedes qué pasan las sectuchas de porquería protestantes, que es que, digo así porque es que esas unciones que se mueven ahí son del demonio, entonces es algo a lo que uno tiene que detestar y rechazar, así como a ellos llegan al punto de detestar y rechazar a la Virgen, a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, es porque es el diablo el que está ahí. Entonces es la guerra de las dos estirpes, los descendientes de la serpiente y los descendientes de la Inmaculada, de la mujer, que le aplastará la cabeza, amén. Entonces eso, los descendientes de la Virgen, que precisamente eso, cuando alguien se pone en la posición de atacar a la Virgen, ipso facto, es que es evidente, es clarísimo, se está poniendo del bando de la serpiente, se está poniendo como parte del ejército de la serpiente, obviamente, ¿sí? Entonces esa influencia protestante ha hecho que muchos, en eso que estoy diciendo, ay no, yo soy muy cristocéntrico, y lo explica San Luis María en el Tratado de la Verdadera Devoción, para nada la devoción a la Virgen se convierte en algo que me desvíe de Cristo, todo lo contrario. Pero tristemente hay católicos que temen eso todavía en su ignorancia. Ay no, porque yo no le rezo casi a la Virgen, no, yo no puedo ser mariano porque siento como que me estoy desviando de no, lo importante es Cristo. Es un error y inspirado por el diablo. Entonces ustedes tengan bien claro eso. ¿Cuál es el signo de los predestinados? Según San Luis María en el Tratado de la Verdadera Devoción, el signo de los predestinados es que son devotos de la Virgen, así de sencillo. Y el signo de los réprobos, o sea, de los hijos de Satanás, de los hijos de este siglo, de las tinieblas,
es que la desprecian a ella. Entonces, si yo voy más al fondo, si yo me meto más allá, puede haber gente que ni fu ni fa, ¿no? Como hoy ahora muchos jóvenes, ni hablan de la Virgen, porque unos protestantes hay que medio oran y conocen algo de la Biblia, pues sí, atacan muchas veces, otros no. Pero en el mundo ya la gente ni habla de la Virgen ni de Jesús, ya esos temas no les interesan. Pero ¿cuál es el que se está poniendo ahí como un devoto de la Virgen o lo contrario? Pues con su vida, con su conducta, con su conciencia de lo moral, con su lucha contra la impureza, por su lucha contra sus pasiones, ¿eh? Por su lucha por ser no solo una buena persona, sino un ser de amor, que quiere servir, que quiere ayudar, que quiere que su vida sea algo útil en las manos del Creador. Entonces, sí, hay mucha gente que puede estar, por toda esta crisis en la iglesia, se apartaron totalmente de la fe, pero con su vida uno ve eso, porque es que la Virgen María viene a representar eso, la maternidad, la dulzura, el bien, el sentido como de esa dignidad, ¿sí? De ese buscar en todo la belleza, la bondad y la verdad. La belleza, la bondad y la verdad son cosas que solo pueden venir de Dios y que donde están, está Dios. Donde está la belleza, la verdad y la bondad, ahí está Dios presente. Así sea por allá en la China, por ejemplo, o en Japón, o en Asia. Pues, si crecieron en esas culturas, ¿sí? No han tenido quien los evangelice, quien les diga, vea, es que la verdad es Jesucristo. No han tenido. O lo han tenido, pero muy difuminadamente, o con mucha persecución, en fin, porque hoy en día prácticamente ya nadie tiene excusa, porque yo creo que el evangelio ha llegado hasta los últimos rincones del mundo. Pero sí, hay personas que tienen esa fe, esa búsqueda de la belleza, de la bondad y de la verdad, y en su conducta se ve eso. Entonces son descendientes de la Virgen, ¿no? Así tal vez no la conozcan, así tal vez no sepan el Ave María, ¿no? Y todo eso son misterios de la fe y de la iglesia enseña eso, o sea, se salvan o sea, les llega eso que sale de la iglesia, porque sin la iglesia no hay salvación. Entonces, por cada misa, por cada rosario, llega a ellos esa luz, esos méritos. Por ejemplo, cuando rezamos el Ave María al final, ruega por nosotros pecadores, está incluyendo a toda la humanidad, porque toda la humanidad son pecadores. No está rezando solo por los católicos o solo por los de mis descendientes o mi árbol genealógico, no, por todos los pecadores del mundo. Y eso es actuar así es la vida en la divina voluntad, es algo universal, es algo para todos. Que no todos lo aprovechan, porque no todos están dispuestos. De eso luego hablaremos de eso. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué más nos dice la Virgen? Dice, en él, o sea, en este libro de la Virgen, se llama la Virgen, se llama la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, o la Virgen María en el reino de la divina voluntad en otras ediciones. Dice, en él encontrarás la fuente de todos los bienes. Si eres débil, adquirirás la fuerza. Miren lo que está diciendo, no son exageraciones ni ganas de antojarnos de algo que nunca vamos a poseer. En él encontrarás la fuente de todos los bienes, o sea, no una parte, no un riachuelito, no una porción de eso, sino la fuente misma de todos los bienes. ¿Por qué? Porque la fuente de todos los bienes, o sea, de donde sale todo, pues es Dios, y en Dios su voluntad, o sea, de la divina voluntad es la fuente, ese fiat divino, ese querer de Dios es la fuente de todos los bienes, y ellos nos lo quieren dar a través de estos conocimientos. Si eres débil, adquirirás la fuerza. Si eres tentada, adquirirás la victoria. Si has caído en la culpa, encontrarás la mano piadosa y potente que te levantará. Si te sientes afligida, encontrarás el consuelo. Si estás fría, encontrarás el medio seguro para enfervorizarte. Si hambrienta, gustarás el alimento exquisito de la divina voluntad. Claro, porque tanto las palabras del Señor como de la Virgen son espíritu y vida, o sea, crean unos efectos en el alma. Y yo lo he experimentado, seguramente ustedes también.
Como cuando uno va al Santísimo, el Señor nunca lo deja a uno ir vacío, nunca lo deja a uno irse igual de cuando llegó. Díganme ustedes si no es verdad. Entonces lo mismo, cuando yo en un momento de quietud, de meditación, voy a mi cuarto, a un altar y leo una de estas lecciones de la Virgen, inmediatamente le vuelve uno la paz, siente uno eso como una dulzura, como es un alimento exquisito que me sosiega el alma, que me la ilumina, ¿sí? Que me pacifica. No son palabritas nomás, son espíritu y vida. Con él no te faltará nada, no estarás más sola, porque tu mamá te hará dulce compañía y con todo su cuidado materno tomará la tarea de hacerte feliz. Miren esa hermosura, o sea, es una mamá, lógicamente, es que una mamá que tiene muchísimo más amor, que lo que iba a decir ahora también era eso, cuando hablaba de esos conocimientos de la Virgen. Dicen que no cabrían los libros en todo el mundo si se escribiera todo lo que ella tenía por dentro, o sea, todos esos grados de conocimiento de Dios y también de las ciencias. En esa ciencia infusa ya como que sabía todo de todo, o sea, sabía para qué servía cada cosa, cada animalito, cada planta, tenía ese don de la sabiduría plena, total, que en su humildad sí, como que escondía todo eso, porque así Dios lo quería, ocultaba toda esa grandeza. Entonces lo mismo podríamos decir, así como de los conocimientos y la sabiduría del amor. Entonces, como han dicho los santos, si reuniéramos todo el amor de todas las mamás juntos, es más grande el de ella. Y lo mismo, si reuniéramos toda la gloria que los santos de todos los tiempos, los mártires y los mismos ángeles le dan a Dios, es más la gloria que le da la Virgen. Entonces ahí la vamos conociendo. Entonces, obviamente, si ella es así, o sea, tan buena, tan infinitamente llena de amor y de virtudes, ¿qué va a querer? ¿Querer ver a sus hijos miserables? ¿Ver a que nosotros somos tan desemejantes de ella y de Dios? Obviamente está sufriendo por eso, hermanito. Está sufriendo porque nos ve mal, porque nos ve muy diferentes de lo que ella es. Por eso este es el tiempo, hermanitos, a la luz de la divina voluntad, que Jesús y María quieren y están ya formando hombres y mujeres en la tierra que de verdad se les empiecen a parecer a ellos. ¿No les parece que como que ya va siendo hora de que sea justo? De que en la tierra hayan hombres y mujeres que digamos que reflejen lo que ellos son y que se diga, estos sí son hijos de Dios, estos sí son hijos de la Virgen, lo reflejan, o sea, su vida, la sabiduría, su conducta, todo me muestra a Dios, hasta el punto de que alguien diga, si eso es ser católico, uy, sí, entonces esa es la iglesia verdadera, que es lo contrario de lo que ha venido pasando, ¿no? Uy, si eso es ser católico, no, que eso es una mentira, eso es un negocio que le pasa a muchas generaciones, ¿no? No digamos los jóvenes, porque estamos hablando de esta última generación de 80 años hacia acá, imagínense, que están saliendo ahora sí que peor, estos que están naciendo niños de estos últimos años, de estas últimas décadas. Pues uno nunca puede generalizar, pero seguro entre ellos hay ya seres muy especiales y llenos de amor y de luz que ya no nacen para este reino, sino para los cielos nuevos y la tierra nueva. Yo desde muy joven sentía eso sobre mis hijos, esa percepción, como que intuía que ellos no nacieron para continuar con esto, sino como para contemplar el fin y el inicio, contemplar como ese cambio, ¿no? Ese umbral entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, el fin de esta larga y horrible noche y el comienzo ya de ese reino de paz del corazón de Jesús y de su divina voluntad en la tierra. Amén. Eso, nosotros estamos llamados a hacer como un puente, una transición